A finales de julio del año 2002, el periodista Juan José Benítez volvía a nacer. Tras una operación de corazón, el jefe le daba una segunda oportunidad. Cuando realizamos este programa, me dio aquella sensación. El alumno vuelve a entrevistar al maestro. A continuación, van a ver y escuchar una entrevista muy personal. Después de muchos encuentros que he tenido con este tenaz investigador y maestro de periodistas, jamás le había oído hablar tan claro. Juan José Benítez nos abre su corazón y nos habla de su Dios favorito, sin tapujos, sin dobleces, de un Dios que no castiga y que no lleva las cuentas, de un Dios mucho más cercano y de bolsillo. Acompañando a sus palabras, tal y como hizo en su libro Mi Dios favorito, se exponen una serie de fantásticas fotografías realizadas por el que es su hijo y también periodista, Iván Benítez. A su vez, en este programa y en exclusiva, se adelantaba a los entresijos de esa apasionante serie de televisión que él mismo ha dirigido y presentado, llamada Planeta Encantado. En definitiva, una entrevista a este viajero incansable e investigador que estoy seguro no les dejará indiferentes. Esta noche, como en otras ocasiones, una vez más, el alumno vuelve a entrevistar al maestro. Juan José Benítez, muy buenas noches y bienvenido a este programa. Y gracias por lo del maestro, pero me parece que te equivocas. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Juanjo, has estado casi, afortunadamente, en la otra orilla y casi has ido al fin libre. Sí, ahora los médicos empiezan a contarme un poquito de lo que ha pasado. Blanca, mi mujer, lo vivió en primer plano y efectivamente creo que he estado a poco más o menos 5 minutos. ¿Cómo fue ese trance? Yo no me di muy, en fin, no fui muy consciente, ¿eh? Ahora quizás soy más consciente que entonces. Entré por mi propio pie y casi no salgo. Pues bueno, oficialmente parece que tuve un problema de obstrucción de arterias. El problema más importante fue al hacer un cateterismo, es decir, al meter una de las cámaras de televisión por el sistema arterial para ver cuál era el grado de obstrucción, y ahí parece ser que, según me han dicho, y está filmado además, hubo una disección, una rotura de una arteria, algo así como una cornada, ¿no? Y estuve pues a 5 minutos. A continuación hubo que hacer 2 bypass. A continuación, quiero decir, al día siguiente. ¿Estuviste a punto de morirte? Estuve, según me han dicho, a punto de morir seriamente, vamos, no es ninguna broma. Y la verdad es que, repito, yo me he sido consciente después, porque en esos momentos no estás muy consciente de lo que intuyes, el instinto, que es con lo que yo funciono mucho. La intuición te dice que está pasando algo muy grave, pero yo me acuerdo que antes de entrar en el quirófano, yo me dirigí a tu jefe y le dije: quedan cosas por hacer. Si te parece, seguimos. Y entré muy confiado. Y yo, en el fondo, sabía que iba a seguir, porque hay deudas, hay libros por escribir, en fin. ¿Ha sido esto un guiño de tu socio, Jesús de Nazaret? Sí. No, yo no estaba pensando en Jesús de Nazaret. Estaba pensando en el número 1, que está muy olvidado, por cierto, pero bueno.
Entonces yo me dirigí a él, al número 1, a tu jefe, y entonces hice esa especie de pacto, que bueno, pues a lo mejor es que yo tenía mucho miedo encima, como Curro Romero, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo te encuentras ahora? Muy bien, con ganas de empezar a trabajar ya, salir a las carreteras, empezar a luchar y rematar, pues en la medida de lo que pueda, muchas de las investigaciones que tengo pendientes. Lo que pasa es que los médicos me han aconsejado que tenga calma. Hombre, la vida se ve de otra manera. Eso te iba a preguntar, ¿han cambiado muchas cosas en tu vida? Quizá los conceptos de algunas cosas o algunos sentimientos. Luis, yo he predicado mucho sobre esto, y he escrito más todavía sobre lo que hay que hacer y lo que supuestamente hay que dejar de hacer. ¿Y practicado? Y no lo he practicado demasiado, como siempre. Entonces, ahora me doy cuenta de que muchas de las cosas que yo he podido escribir, alguno de estos libritos, debería aplicármelo. La vida hay que vivirla, y hay que vivirla con mayúsculas, porque no hay otra oportunidad, por lo menos aquí, desde mi punto de vista, ¿no? Y entonces sí me estoy intentando replantear la vida. Lo que pasa es que es un poco prematuro, entiendo yo. Es decir, las decisiones no hay que tomarlas nunca en los malos momentos. Hay que tomarlas cuando uno está fuerte, y más o menos lúcido. Entonces es cuando conviene tomar decisiones, no ahora. Y yo ahora no estoy al 100%, estoy a un 40%. Juanjo, en esa experiencia, ¿tuviste alguna percepción, alguna experiencia cercana a la muerte? No, me lo han preguntado alguna vez y te juro, Luis, que por más que intento recordar, hay zonas que las tengo todavía nubladas, porque, bueno, pues entre la anestesia y te sedan, etcétera, pues no tienes el concepto exacto de los minutos ni de las horas. Pero que yo recuerde, no. Yo no he vivido ninguna de las experiencias que se conocen como de premuerte, y que yo he estudiado mucho y que, en fin, cualquier investigador o simplemente aficionado a estos temas conoce, ¿no? No he visto el túnel, no he visto la luz, no he visto nada. Y bueno, pues supongo que eso pasa muchas veces, es decir, que hay gente que no ve nada y que no percibe... Además, con toda la seguridad y confianza de que sabías que no te ibas a marchar. Es una cosa que yo no te puedo demostrar, pero no tengo ningún interés en engañarte. Entonces, yo recuerdo perfectamente cuando me llevaban en la camilla en la que solamente se ven las luces de los techos, que por cierto son aburridísimos, de un hospital, y entonces el instinto te dice, atención, no estás aquí por lo que tú pensabas, esto es más grave de lo que parece. Entonces en ese instante, cuando ya te van a dormir y todas esas historias, y apareció el famoso de la Rotaflex en el quirófano, dices, bueno, un momento, vamos a ver, ¿esto va en serio? Sí, esto va en serio. Bien, me quedan tantos libros por escribir y creo que me quedan algunas vivencias personales que no he terminado de rematar y ni siquiera, a lo mejor, ni siquiera las he vivido. ¿Te parece que las termine? Más o menos. Y yo en ese momento, antes de que me durmieran, sabía que no me iba a pasar nada. Luego los médicos me han dicho, bueno, la cosa estuvo chunga. Mi Dios favorito es el último libro que has escrito, que se ha publicado por la editorial Planeta. Y además, curiosamente, Juanjo, lo presentas en un día muy curioso. Coincide con el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. Yo lo pedí. ¿Lo pediste? ¿Y por qué? Yo se lo pedí a la editorial, le dije, quiero presentar este libro, Mi Dios favorito, el 11 de septiembre, justo al año del famoso atentado. Pues en parte porque me pareció que mostrarle a la gente de buena voluntad y a todo el mundo, por supuesto, que el Dios que nos han vendido en las multinacionales de las grandes religiones es un Dios que puede conducir a actos como el del 11 de septiembre. El fanatismo. El fanatismo más radical y más absoluto. Y bueno, de alguna manera quise contribuir muy poquito al hecho de que la gente piense que ese tipo de Dios no conduce a ninguna parte.
Mientras tú y yo hablamos, vamos a ir viendo unas imágenes, unas extraordinarias fotografías hechas por tu hijo, por el periodista y fotógrafo Iván Benítez, que por cierto, ¿cómo ha sido trabajar con él? Bueno, pues Iván es un periodista profesional, es universitario, licenciado, pero a él lo que le gusta son las guerras y el gran riesgo. Y en un momento determinado, pues yo le ofrecí o le brindé o le pregunté si le apetecería ilustrar este libro y, por supuesto, acompañarme en otras historias, ¿no?, de investigación de mis temas. Y yo no sé si es que le pillé en baja forma o qué, me dijo que sí. No, yo pienso que él conoce bien mi trabajo y es una manera o un modo de periodismo que supongo que también apetece hacer de vez en cuando. Y no me equivoqué, yo creo que este joven es aparte de un gran profesional de la imagen, es muy intuitivo. Y entonces lee un texto o sabe o me conoce a mí o conoce una idea y automáticamente supo plasmarlo. Yo quería que en este libro las imágenes tuvieran tanto valor como la palabra. Es decir, que las imágenes que rezuma este texto puedan transmitir sentimientos, que creo que es una cosa muy importante. Vamos a ir viendo esas imágenes, como también vamos a ver la portada de este libro, fotografía impresionante, desde luego, que creo que, si mal no recuerdo, está hecha en Etiopía, esta fotografía, ¿no? Está hecha al pie de las cataratas del Nilo Azul y hay una historia que nadie conoce de esa imagen. Yo estuve casi una hora al pie de la gran cascada, está toda el agua pulverizada pegándome en el rostro y en todo el cuerpo y se ve perfectamente ahí. Lo que pasa es que no se aprecia la cascada porque estaba en otra posición con el sol. Y yo ahí hice algo que nunca he contado. No es una foto, no sé, pensando en un libro, en imágenes, no. Yo, al cabo de unos minutos, yo hice una vez, hace muchos años, una consagración a tu jefe. Yo me consagré a hacer su voluntad siempre. Y en ese momento yo ratifiqué esa consagración. ¿Cómo? Me puse en sus manos, me quedé ahí, cerré los ojos, dejé que el agua me empapara, el agua pulverizada, en un paisaje extraordinario, en una gran catarata del Nilo Azul. Y dije, bueno, yo una vez hace muchos años me consagré a tu voluntad diciendo, mi voluntad va a ser siempre la tuya, aunque no lo entienda. Y lo que hice fue ratificarlo. Es decir, bueno, aquello que yo te dije, aquello que yo me consagré, aquello que yo te prometí, lo ratifico. Estoy muy contento de haberlo hecho. No me arrepiento. Ese es el secreto de esa imagen que nadie conoce. Ni siquiera Blanca, mi mujer, lo sabe. ¿Cómo es tu Dios favorito? ¿Un Dios de bolsillo? Sí, podría ser la definición más cristiana y aproximada, ¿no? Es decir, es un Dios muy doméstico, muy útil, muy práctico, que te saca de apuros, si es que alguna vez hay que sacar de apuros a alguien, al que puedes dirigirte, con el que puedes hablar, a quien yo supongo que traiciono constantemente porque no cumplo, pero que es un Dios que yo puedo casi tocar, ¿no? Es un Dios de sentimientos, un Dios que no necesita palabras, que no necesita oraciones. ¿Somos todos Dios? Sí, claro. Yo creo que sí. Bueno, yo estoy hablando por mí mismo, porque yo no puedo, muchas cosas de estas no las puedo demostrar. En realidad nadie puede demostrar la existencia de Dios. Es un problema de sentimientos, ¿eh? A Dios nunca lo podrán demostrar desde el punto de vista científico, jamás, nunca. Es un problema, repito, de sentimientos. Entonces, lo que a mí el instinto, el corazón me dicen es que es así, ¿eh? Y que todos somos Dios. ¿Por qué? Porque desde el momento que alguien tiene la capacidad moral de decidir, que puede ser cuando uno es muy pequeño, entiendo que él se desprende, se hace trillones de partículas o de chispas y cada una de ellas va
a un ser que él imagina, y en el momento que imagina aparece, es decir, a cada ser humano. ¿El ser humano es una imaginación de Dios? Yo creo que sí, yo creo que es un sueño de Dios. Tal vez para experimentar la niñez que nunca tuvo. Bueno, veo que te lo has leído el libro, sí. Me lo he leído, pero estas palabras ya me las dijiste hace tiempo, ¿eh? Sí, es una... Yo funciono mucho por instinto, ¿eh? Aunque soy un hombre muy racionalista, muy analista, demasiado analista a veces, o casi siempre, enfermo del orden, etcétera, etcétera. El instinto no te engaña nunca. Por eso las mujeres son superiores a los hombres, siempre. Las mujeres son superiores siempre, a los hombres. Siempre, siempre. Por consiguiente, ¿Dios es hombre o mujer? A mí me gustaría que fuera mujer, pero son razones personales. No, hablando en serio, fíjate, Luis, todo lo que merece la pena, como digo yo ahí, me parece, todo lo que merece la pena en la vida o en el universo es curvo. Es más, la línea recta no existe, existe en matemáticas, pero físicamente no hay nada recto. Entonces, todo lo que realmente merece la pena, si uno lo analiza, es curvo, incluso la luz es curva. Por tanto, desde esta especie de definición más bien profana y poco respetuosa, si se quiere, Dios tiene más de mujer que de hombre. Lo que pasa es que somos tan machistas y la sociedad humana está educada en el machismo desde la más remota historia, que no concebimos que Dios pueda tener más femenino que de varón. No nos gusta. A mí sí, pero por otras razones. A mí también. ¿Es cierto que Dios no tiene nada que ver con nuestro destino? ¿Que somos nosotros los que firmamos un, como tú dices, previo contrato? Es una de las ideas que yo tengo en el corazón hace ya bastantes años y cada día estoy más convencido de que pudiera ser así, es decir, que todo está escrito aquí, en este planeta, en este mundo o en esta vida, para ser más exacto, desde mi punto de vista. Repito, puedo estar completamente equivocado. Hay un instante en el que somos verdaderamente libres antes de nacer. Y ahí, desde mi punto de vista, insisto, se toma una decisión, se firma libremente lo que yo llamo, entre comillas, un contrato, porque no tengo palabras, y se cumple siempre. Entonces, levantar el puño contra los cielos es absurdo. Rebelarse contra el destino, contra la sociedad, contra uno mismo, no tiene mucho sentido. Está todo programado. Todo programado, hasta el más pequeño detalle. Y yo sé que esto no gusta, porque la gente sueña con la libertad. Y te la venden constantemente, en televisión, en los periódicos, en la política, en todas partes. ¿No crees en el sueño de la libertad? No, aquí no. Libertad es igual a información. Sí, el que tiene la información completa sí es libre. Y aquí nadie tiene la información completa. Nadie. Mira, yo siempre pongo el ejemplo de los bebés. ¿Los bebés son libres? No. No son libres. Están al cuidado. Por su propia naturaleza. Y nosotros somos un bebé. Creemos que somos maravillosos, muy antiguos, el colmo de los colmos de la belleza y de la sabiduría, y no es así, somos unos recién llegados. Por lo tanto, cometemos errores. Necesariamente cometemos errores, además yo creo que forma parte del plan. Y esto nos llevaría muy lejos, porque significa que el mal que existe forma parte de las reglas del juego. Que el mal está programado, justificado. Sí, aquí sí. Mira, pensar que este planeta está sujeto al azar es no tener ni conciencia de la historia, ni conocer la historia, ni saber lo que está pasando en estos momentos, porque es imposible. Si Dios existe, y yo creo que sí, el azar no es viable. Por tanto, todo lo que pasa en este mundo, que yo creo que es experimental, es un mundo de laboratorio, un mundo experimental, todo tiene su razón de ser. Nosotros no lo comprendemos,
No sabemos por qué mueren 25 niños en Italia en un terremoto, en un colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene su razón de ser. Hasta la oscuridad tiene su orden. Hemos comenzado el programa con una frase que es la siguiente: la casualidad o el azar, el mejor disfraz de Dios. Una de tus frases. Sí, yo creo que a Dios le encanta el juego. Yo creo que es un hombre con un hombre, entre comillas, con un gran sentido del humor, ¿no? Y disfrazarse forma parte del juego. Lo que pasa es que somos tan torpes y tan jovencitos y tan bebés que nos lo tomamos todo en serio. ¿Criticarías algo de Dios? No porque no lo conozco, obviamente. No sé cómo es, lo siento, pero sentir es una forma de aproximarse, pero no significa que yo tenga la verdad. Afortunadamente, porque si tuviera la verdad estaría muerto. ¿Cómo es la relación de Jesús de Nazaret y el Gran Padre? Yo creo que nos han vendido la historia una vez más bastante deformada. Entonces, Jesús de Nazaret es un gran Dios, pero no es el único. Y el número uno, el jefe o tu jefe, es el número uno. Y Jesús de Nazaret viene de él, o depende de él, o forma parte de él, pero no es el número uno. Jesús de Nazaret es el número uno para nosotros, pero no es el número uno. Es una de las cosas que, fíjate qué curioso, se van olvidando. Y todo el mundo está muy cerca o intenta estar cerca de Jesús de Nazaret, y me parece maravilloso. Pero no es el final del camino. ¿Cuál es la finalidad del ser humano? ¿Tú crees que en algún momento nuestras almas se fundirán con Dios? Sí, claro. Al final del camino, sí, supongo. Al final o en medio, no sé si... o a las 3/4 partes de la etapa, ¿no? Eso está claro. Yo estoy convencido de que Jesús de Nazaret es el camino. Tenemos que llegar primero a esa zona y después de ahí probablemente vamos a seguir hacia el número uno. ¿Cuándo? ¿Dónde? No importa. Es una aventura. ¿Qué ocurre cuando el hombre intenta emular a Dios? Véase clonación, criogenización... Yo creo que no pasa nada. Todos esos pasos están escritos y están programados y se van a hacer. El problema es que el ser humano pues a veces no los utiliza correctamente, pero entiendo que en este mundo experimental, repito, todo eso está perfectamente escrito. Nada escapa al control. Repito, el viejo sueño de la libertad es solo un sueño, aquí, no se fuera. Todo está perfectamente organizado y para bien. Lo que ocurre es que no lo entendemos y cuando alguien mata o viola o hay guerras, no lo entendemos, pero todo eso incluso obedece a un orden. Leo una de las grandes frases de este libro: vivir es conocer y experimentar esta vida humana, acertar o no es secundario. Sí, hay mucha gente que te dice, yo creo que lo más importante es aprender. No. Lo más importante es emular a Jesús de Nazaret, seguir su ejemplo. Equivocación total. Nadie puede seguir el ejemplo de Jesús de Nazaret, sería ridículo, absurdo e imposible. Primero porque Jesús de Nazaret era el hijo de un Dios. Segundo porque vivió en otro momento histórico y en un lugar geográfico totalmente diferentes. ¿Cómo se puede emular o copiar o imitar ni a Jesús de Nazaret ni a ningún ser humano? Eso es imposible, inviable y absurdo. Cada uno tiene su trabajo y tiene su papel y tiene su desarrollo. Dios jamás se enfada, pero Yahvé se pasaba todo el día cabreado. Porque no era Dios. Yo soy muy sincero. ¿Quién era Yahvé? Yahvé probablemente era una organización, un grupo, un equipo, no lo sé. Se puede emplear la palabra que tú quieras, utilizando el nombre de Dios para unos fines específicos y concretos. Y cuando ese grupo o ese equipo
aparece delante de Moisés y de su gente, cualquier cosa superior a ellos era inmediatamente identificable con la divinidad. Significaba que era Dios, no por una razón fundamental, porque Dios no mata. Y Yahvé mató más de 1 millón de personas. Entre ellos, niños y mujeres. Niños, mujeres, primogénitos, propios, extraños, le daba igual. Mira, hay un señor que se llamaba Uzá, que fue más de 20 años guardián del Arca de la Alianza. Cuando el rey David decide llevar el arca a la recién fundada ciudad de Jerusalén, en el reino de Judá, la transportan en una carreta y al llegar a un sitio en Israel complicado, el terreno es muy accidentado, la carreta está a punto de volcar y con ella el arca de la alianza. Y este famoso Uzá, repito, guardián durante 20 años del arca, un hombre prudente y meticuloso y dedicado por entero en su vida a esta arca de la alianza, intenta pararla con las manos para que no se vuelque. Y Yahvé lo mata. Dice, por haber osado tocar el arca. Con razón, David se enfada bastante. Yahvé nunca regresó, afortunadamente. Yo he terminado un capitulito en la serie de televisión sobre el Arca de la Alianza y digo que Yahvé ha pasado. Y ha pasado a la historia a pesar de los fanáticos y de las religiones. Y creo que nunca volverá. Juanjo, ¿qué opinas de esas iglesias o corrientes religiosas que toman la Biblia al pie de la letra? Pues que es un anacronismo, es decir, son gente que están viviendo en el siglo XXI más o menos pues como hace 3.000 años o 3.000 y pico años, que es cuando realmente parece ser que suceden los hechos del Éxodo y... La Biblia es una serie de textos que están escritos casi con seguridad en diferentes momentos y por diferentes manos. Yo personalmente creo que no es un libro sagrado. Es un libro que tiene cierto carácter histórico y que cuenta ciertas cosas que pudieron ser verdad, pero no es sagrado. Rescato una pregunta de tu libro. Usted ha afirmado públicamente que la Biblia no es la palabra de Dios. ¿Cómo se atreve? Usted es un blasfemo. Sí, yo comprendo que haya personas que tienen su opción, que creen en esto y me parece absolutamente respetuoso y piensan que yo soy Satanás. ¿Cuántas veces te han llamado el anticristo? Por escrito, 1 o 2. JJ Benítez tiene el espíritu del anticristo y por eso habla el lenguaje del mundo y el mundo la escucha. Eso es un titular de prensa. Además quisiera yo que el mundo me escuchara. Lo que pasa es que cuando uno dice cosas que no concuerdan con la filosofía de otras personas, pues es fácil destruir. Yo no digo que tenga la verdad, yo simplemente me limito a invitar a las personas a pensar por sí mismas, es decir, a dudar. Lo peor que puede ocurrir es que alguien se sienta en posesión absoluta de la verdad, porque nos puede llevar al 11 de septiembre otra vez. La duda es la que nos hace avanzar. La duda es el estado natural del hombre. Por eso somos imperfectos. O somos imperfectos porque dudamos, o me da igual, al revés. Pero es el estado natural. Es decir, nosotros no podemos tener hoy prácticamente casi ninguna seguridad en casi nada. Pero porque estamos hechos así y para eso. Antes de hacer la primera pausa, ¿tú crees que ha deformado el matrimonio a la Iglesia otorgándole un carácter divino o sagrado que nunca tuvo? Tú lo que quieres es que me crucifiquen definitivamente. Cosa que a ti ya te da igual. No, a mí, como tú comprenderás, después de haber estado donde he estado, me da igual. Sí, mira, yo creo que en el matrimonio hay un gravísimo error de hace mucho tiempo y que lleva lamentablemente a las personas a un sufrimiento extra. Y es el sentirse en muchas ocasiones responsable de haber violado un sacramento, que es un sufrimiento, repito, añadido, y crea muchas veces situaciones muy dolorosas
cuando el amor se acaba o se termina, o el contrato que hay entre dos personas, una pareja, concluye, la gente no se separa a veces, o no se separaba, pues porque lo dice la Santa Madre Iglesia. El matrimonio es un invento respecto a divino de la Iglesia. El matrimonio es un contrato entre dos partes o entre una pareja puramente terrenal y humano. Y eso, de hecho, se hacía así antiguamente. Las familias judías, por no irnos más lejos, contrataban entre dichas familias el futuro del hijo y de la hija en cuanto al matrimonio. Y eso ha sucedido en muchísimas culturas durante muchísimo tiempo, hasta que llega la Iglesia católica, o la Iglesia, o los cristianos, para no puntualizar con el dedo, y dicen, esto lo dice Jesús de Nazaret. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, etcétera, etcétera. Falso. Tergiversado. Completamente manipulado. Falso. Totalmente manipulado. Jesús nunca pudo decir una cosa así. Juanjo, ¿el pecado original, una salida de tono? Bueno, yo tengo una interpretación que no es la que se da al uso. Creo que Adán y Eva es una metáfora mal pensada, peor traducida, copiada, y además copiada por los judíos. En fin, nos llevaría muy lejos. Yo creo que Adán y Eva existieron, que son mucho más recientes de lo que imaginamos. Aquí ya había mucha gente, y que yo entiendo que es una bellísima historia de amor. El jefe te sopló una fórmula en un avión a 33.000 pies. Sí, fue una experiencia muy interesante, muy divertida. 3 meses por América, volando sin parar. Y un día yo tuve la sensación o la necesidad de tomar un cuaderno de esos que yo llevo de campo y apuntar cosas que surgían solamente en los aviones a 33.000 pies, a unos 11.000 metros. Y ahí surge una conversación larga con el número 1. ¿Con el abuelo? Con el abuelo, donde la mitad de las cosas parecen en sentido del humor, medio en broma, pero no son tales. Y hay una conversación, una conversación, podríamos decir, donde yo le pregunto cosas. Y parece ser que él responde, o yo creo que responde. Amor es igual a tengo porque doy. Sí, es una ecuación A igual a T por D. Cuando uno la analiza despacito, y si tiene una pizarra mejor, uno se da cuenta de que es una ecuación matemática con mucho sentido. Todo el que tiene amor de verdad, con mayúsculas, es porque lo que tiene, lo da. Y tiene, por tanto, porque da. Es decir, es una doble variante, es decir, tiene porque da, y eso significa amor. Y hay una relación bastante minuciosa en ese libro de qué cosas tiene Dios y por qué las tiene. ¿Hablamos de fe o hablamos de confianza? Hablamos de confianza. Yo creo que la fe es una palabra que también nos han vendido, que es un poco absurda, porque según los cristianos, fe es ver en lo que no se... creer en lo que no se ve. Y eso es un poco absurdo. Es decir, yo creo que hay que usar la inteligencia, hay que usar el cerebro, hay que ser racionalista en la medida de lo posible y creer en lo que uno ve. Por tanto, más bien irse a la confianza. La fe no tiene mucho sentido. ¿El Papa cree en Dios? El Papa cree en un Dios que se llama dinero y poder. ¿Para qué nos vamos a engañar a estas alturas? El Vaticano es una multinacional. Tú lo tienes claro. Yo lo tengo muy claro. Otra cosa es el pueblo. La iglesia básica, lo que es la gente que se está jugando la vida, los misioneros, la gente sencilla, no tiene nada que ver con la jerarquía o con determinadas jerarquías. Y el Vaticano es determinada jerarquía. Dejamos a mi Dios favorito aparcado un poco ahí, porque cuanto más desea uno una cosa, menos se cumple, y cuanto menos la desea,
más posibilidades tiene de que se cumpla. Esto fue lo que te pasó a ti cuando te plantearon hacer esa fantástica serie, Planeta Encantado. Retirarte un poco de la vida de la investigación pública, ¿no? Sí, yo estaba ya pensando en una posible retirada. Llevo muchos años, 30 años investigando, dando vueltas por el mundo, he dado muchísimas vueltas, creo que he vivido mucho y a nivel personal ya demasiado, más de lo que pueda imaginar una persona normal y corriente, ¿no? Y yo pensaba en retirarme y justo en esos momentos es cuando aparece este proyecto de una serie de televisión sobre grandes enigmas en el mundo. Yo me resistí, no quería hacerla, pero las circunstancias se fueron confabulando y reuniendo de tal manera que al final acepté. El destino con mayúscula te empujó. Sí, estaba escrito. Y ahora no me arrepiento. Creo que ha sido una aventura fantástica. Ojalá haya podido transmitir para el momento que se vea a la gente pues las sensaciones, las imágenes, los enigmas, por supuesto, los misterios. Pero más que los enigmas y los misterios, yo lo que he querido transmitir es que este planeta es bello y que está encantado. Aporto unos datos. Han sido más de año y medio de rodaje, de trabajo, 18 países, más de 600 localizaciones y recorrido más de 110.000 kilómetros, sin contar los interiores, porque obviamente no hay forma de contarlos. Pero si te parece, continuamos enseguida, pero vamos a ver un vídeo promocional de esta serie. ¿De acuerdo? Después de 42 libros escritos y 30 años de investigación, Juan José Benítez se ha decidido a saltar al mundo de la televisión. Así nace Planeta Encantado, un ambicioso proyecto sobre los grandes misterios del mundo. Para su elaboración, el periodista y escritor ha recorrido más de 110.000 kilómetros, bebiendo directamente en las fuentes de 24 países, con un total de 600 localizaciones. ¿Sabía usted que el Sáhara fue un bello e inmenso jardín? ¿Sabía que en los actualmente agresivos desiertos de Libia y Argelia nació una remota y espléndida cultura de la que procede la actual Europa? ¿Sabía usted que la vida y palabras de Jesús de Nazaret fueron silenciadas y manipuladas? ¿Dónde se encuentra la enigmática y destructiva Arca de la Alianza? ¿Cuál fue el gran secreto de Colón? ¿Sabía usted de las formidables esferas de piedra de México y Costa Rica? ¿Por qué la NASA mintió en el proyecto Apolo? Planeta Encantado no es un proyecto como los demás. Planeta Encantado es una puerta abierta hacia lo más noble de la condición humana: la capacidad de soñar. Lo cierto es que se me ha puesto el vello de punta, con esta música y con estas imágenes extraordinarias. Pues me alegro mucho, porque creo que es una de las pocas o primeras veces que se da un avance de lo que es la serie de Planeta Encantado. Muy agradecido. Me imagino que habrá sido muchísimo trabajo, pero habrá sido muy hermoso, ¿verdad? Ha sido muy hermoso. Hombre, ahora ya no recuerdas casi los malos momentos, pero también los ha habido, y complicados y difíciles. Pero en general a mí me gusta quedarme siempre con lo positivo.
que en definitiva es lo que cuenta, ¿no? Lo negativo, bueno, pues aprendes en su momento, pero se borra, se olvida. Y es una serie en la que yo he tenido la oportunidad de viajar a sitios que no conocía, a otros que sí, de desentrañar leyendas, historias, enigmas. Aquí se cuentan 13 historias, pero como puedes imaginar han surgido muchas más que están ahí en la nevera, en la reserva, quizás algún día los cuente. Te aproxima mucho también a la naturaleza del hombre, no solamente a los misterios. Por lo menos a mí, cuando estábamos en el país Dogon, en Mali, en el África Occidental, ver la miseria, la pobreza, la oscuridad de muchas de estas personas, pues te conmueve, ¿no? El interior. Entonces todo eso contribuye a enriquecerte personalmente y luego a transmitir probablemente con más fuerza, ¿no? Además, tú has intentado en esta serie enganchar, como tú dices, por la nariz a las personas que no tienen ningún tipo de interés por los enigmas y los misterios. Sí, yo he intentado no solamente que las personas conozcan historias y leyendas que desde mi punto de vista son reales, no son inventadas ni fantásticas, sino además llevarles de la mano en el sentido de decirles, bueno, y además de contarles a usted la historia de los Dogon, esa tribu de Mali que dice que hace aproximadamente 1000 años tuvo un contacto con seres del espacio, además quiero llevarle de la mano y que vea usted cómo es Mali, que es el país más pobre del mundo, más que Etiopía. Entonces, en ese aspecto yo he tratado de cuidarlo. Hay ciertas pinceladas de tipo antropológico, de viajes, de aventura y por supuesto de enigmas y de misterio, pero sobre todo ese conjunto lo que pretende es que la gente sueñe, que sepa que el mundo es un bello planeta, a pesar de las apariencias, que merece la pena vivir, que estamos en un mundo extraordinariamente bello, difícil, pero bello. Si te parece, nos vamos a adentrar un poco en esta serie con un capítulo, quizá es uno de los que más me gustan, porque está hecho en Argelia y más concretamente en Tassili. Es un capítulo que tú has titulado Sáhara Azul, ¿no? Sí. ¿Qué ofreces en ese documental? Bueno, Sáhara Azul en realidad son los 4 capítulos, hay 4 capítulos que están engarzados, ¿no? Enlazados, que son los únicos que están enlazados, que es El Anillo de Plata, Sáhara Azul, Sáhara Rojo y Escribamos de nuevo la historia. Sáhara Azul transcurre básicamente en el Tassili, en la meseta de Argelia, al sur de Argelia, 1800 metros de altura, desierto de piedra, muy fuerte, muy agresivo, y allí hay, que yo sepa, alrededor de 50.000 pinturas rupestres que tienen entre 5.000 y 10, 11, 9.000 años de antigüedad. Muchos de los espectadores de tu programa seguramente conocerán algunas de esas pinturas porque se hicieron muy famosas en los años 50 con uno de los... Tenemos preparadas unas imágenes que he rescatado de un documental por ahí perdido del mundo, de una expedición muy antigua al Tassili. Vamos a ir viendo esas imágenes mientras vamos hablando. Bien, pues lo que yo he intentado es llevarle al espectador a ese lugar, que es apasionante por sí mismo, difícil. No puedes subir en coche ni en todoterreno, tienes que subir andando y moverte andando en la meseta, son 15-20 kilómetros diarios de marcha, con un calor importante, con peligro siempre de las serpientes y de los, de los araclanes, de los escorpiones, etc. Bueno, pues ahí, hace 8, 9.000 o 10.000 años, eso era un jardín. Aunque parezca mentira, aunque cueste mucho trabajo imaginarlo, porque es un desierto, repito, de piedra, hace unos 10.000 años, 12.000 años después de la última glaciación, ahí las condiciones climáticas, las condiciones del suelo, etcétera, hicieron que toda esa zona y prácticamente todo el Sáhara fuera un auténtico paraíso. Había los animales de la fauna tropical y subtropical más interesantes, y ahí vivió gente en esa meseta y pintaron muchas cosas. Pero lo cierto es que Henry Lott, el antropólogo francés y por el que conocemos estas pinturas, se quedó corto. Se quedó muy corto. Yo conozco prácticamente un centenar de pinturas que difundió Henry Lott, que son las muy conocidas,
como son el gran dios marciano, etcétera, esas pinturas, esos seres con enormes escafandras, con trajes hinchados, que claro, hace 8.000, 9.000 años no había posibilidad de imaginarlos. Pero además de esas 100 conocidas, hay miles de pinturas relacionadas con lo que yo entiendo que son astronaves, fenómeno ovni, astronautas, tripulantes. Secuencias de abducción. Secuencias de abducción. Hay una especialmente en la que aparecen 4 mujeres negras que están siendo arrastradas por un señor con una escafandra, y a su espalda, a la espalda de este individuo, hay un objeto de forma ovoide que está en el suelo, del que salen llamaradas. Claro, cuando se han analizado la datación de esas pinturas, se ve que la antigüedad es, repito, de 8, 9.000, 10.000 años. Lo que tú haces en este reportaje es primero mostrar las pinturas de escenas normales, que además tienen una fidelidad extraordinaria, ¿verdad, Juanjo? Sí, es uno de los detalles fundamentales para poder entender lo que pasó allí y lo que está pintado. Los artistas, los pintores de la Edad de Piedra, de hace 9.000 años, pintaban muy bien lo que veían. Entonces hay imágenes de animales, de jirafas, de vacas, etcétera, etcétera, con un detalle maravilloso. Se ven hasta las pestañas, las pezuñas. Es una gran fidelidad. Y eso significa, por lo menos para mí, que si esta gente pintaba con semejante fidelidad lo que veía a su alrededor, cuando pinta al lado de estas jirafas o de estos antílopes un señor con escafandra, con un cinturón, con botas, con guantes, donde se ven las arrugas del traje hinchado, con antenas, significa que lo estaba viendo, porque no se lo puede inventar. ¿Y esto qué significa? Que hace 8.000, 9.000 o 10.000 años descendieron unos seres que no eran humanos y se mezclaron con la gente de Tassili, de esa meseta. ¿Qué les enseñaron? Pues podemos sospechar o suponer muchas cosas. De ahí pasamos al desierto de Libia, el capítulo titulado Sáhara Rojo, y allí te encuentras con una gran sorpresa. En el desierto del Cesat, en Aramet, en el suroeste de Libia, allí te encuentras una gran sorpresa, unas figuras egipcias. Sí. En el Mesac de Libia y en el propio Argelia y en otros muchos sitios hay unas pinturas y grabados. Los grabados son incluso más antiguos que las pinturas rupestres, donde lo que uno observa son egipcios, o al menos lo que nosotros entendemos como perfiles egipcios, como barcas egipcias, los famosos ureus, o las cobras que salen de la cabeza, carros auténticamente egipcios, con la indumentaria de los conductores egipcios. Pero claro, la antigüedad de esas pinturas es también de 8, 9.000 o 10.000 años. Y están a 2.000 o 3.000 kilómetros del Nilo. Y luego la cultura faraónica, según conocemos, comienza en el 4.500, ¿no? Antes de Cristo. Claro. Es decir, los primeros faraones, el primer faraón de la primera dinastía tiene aproximadamente 5.000 años. Y entonces no concuerda. Si ahí tengo yo unas pinturas de egipcios, entre comillas, que tienen 9.000 y 10.000 años y están a 3.000 kilómetros del río Nilo, significa que en ese lugar, en Libia, en Argelia, había una cultura que probablemente, que es lo que yo digo en el documental, emigró hacia el Nilo y hacia otras direcciones, otros lugares, cuando llega la desertización. La desertización llega hace aproximadamente 4.000 y pico años. Seguimos, perdona Juanjo, seguimos viendo imágenes de Tassili, ¿no? En Argelia. Sí. Eso es Yabarén. Yabarén. Es una de las zonas de la meseta de Tassili donde hay, repito, miles de pinturas. Lamentablemente el señor Henry Lord muchas de ellas las destruyó porque utilizaba unos calcos para llevarse las pinturas a París, y lo que hacía era, al quitar el calco, arrastraba la pintura consigo, ¿no? Y muchas de ellas están lamentablemente destruidas. Pero bueno. ¿Te acuerdas, Juanjo, que yo te comentaba algo esta tarde sobre un ser ingrávido? Sí. Ese es el que vemos que hemos visto en pantalla. Estos son los que llaman los nadadores, que son individuos que están flotando en estado horizontal, con trajes extraños, en posiciones ingrávidas, y que, bueno, pues nadie sabe exactamente qué significan o qué representan. Pero cuando alguien está metido en el fenómeno ovni,
te das cuenta inmediatamente, ¿no? Que alguien está pintando algo que ha visto y que le llama mucho la atención. Yo incluso ahora tengo dudas de si realmente esto lo pudieron pintar los propios nativos, los naturales que había en el Tassili, o si fueron los propios astronautas quienes lo pintaron, por una razón muy simple. Porque lo que yo entiendo como el concepto de abstracción es extraordinariamente importante. Es decir, uno puede pintar lo que ve, pero hasta cierto punto, porque uno tiene que entender y comprender qué es una arruga. Y en un traje hinchado, para un señor de la edad de piedra, hace 8.000 o 10.000 años, el sentido de la arruga, o de un traje hinchado con cierre en las muñecas, no es fácil de entender. Nosotros sí lo entendemos, pero la capacidad de abstracción de esa persona es lo que a mí me entra en serias dudas. Por tanto, pienso como hipótesis de trabajo que a lo mejor quien lo pintó fueron los propios astronautas. Si estas pinturas tienen realmente 9.000 años de antigüedad, me imagino que los arqueólogos se pondrán muy nerviosos. Los arqueólogos se ponen muy nerviosos con muchísimas cosas. Ese es el gran dios marciano, el que estamos viendo ahora, que está muy destruido. ¿Qué opinan los arqueólogos de esto, Juanjo? Los arqueólogos no creen en el fenómeno ovni. Evidentemente. En su mayoría. Hay excepciones. Entonces la mayoría pues prefieren no tocar el tema, prefieren no planteárselo. Hay cosas que no comprenden, y entre ellas está Tassili. Es decir, cómo es posible que haya unas pinturas de 8.000, 9.000, 10.000 años o más que te están mostrando a seres que no tienen nada que ver con lo que habitualmente se supone que habitaban aquellas tierras. Es decir, seres en la edad de piedra con herramientas de hachas de piedra, etcétera, con taparrabos, y de pronto aparecen unos señores con trajes, con botas, con guantes, como he dicho antes. Claro, los arqueólogos dicen no es viable. Desde luego no es reciente porque es muy antiguo, las pinturas han sido datadas. Entonces, ¿qué hacemos? Nada. Se quedan mudos y no opinan, porque significaría perder su cátedra, su prestigio, etcétera. ¿Tú aportas análisis de esa antigüedad en el capítulo de la serie? Sí, no yo. Esos análisis están hechos hace mucho tiempo por diferentes universidades, una de ellas, sobre todo la de Roma. Hay un profesor que ya murió hace bastante tiempo que ya hizo las dataciones con carbono 14 y entonces está muy claro, entre 6.000 y 10.000 años, puede que más. Hay dos capítulos, uno es escribamos de nuevo la historia y ese anillo de plata. Sí, el anillo de plata lo que yo hago es contar una pequeña historia muy resumida de cómo encuentro este anillo, dónde lo encuentro y las características, digamos, extrañas que tiene. Cuando se hacen unas pruebas de termovisión con cámaras especiales del anillo, uno encuentra que tiene alrededor, que no se puede ver a simple vista, un halo de luz blanca, que nadie sabe de dónde viene ni cómo es posible que se pueda formar, porque ningún anillo tiene esa capacidad, y este la tiene. Y además está en un antiguo lenguaje bereber. Está en un lenguaje bereber que es además lenguaje binario, unos y ceros, 9 unos y 9 ceros intercalados, y es el lenguaje que yo me encontré en el Tassili, en las paredes, en las rocas, un lenguaje tan antiguo como las propias pinturas. Porque recordemos que ese anillo lo encuentras tú buceando en el Mar Rojo, en la península del Sinaí, en el año 96, pero de ahí tú sacas unas coordenadas que dan como resultado Tassili. Exactamente. Entre otras investigaciones, una de ellas es llevar este lenguaje binario de unos y ceros a las computadoras, y alguien, aparentemente por casualidad, me dice, aquí hay unos números y esos números parecen unas coordenadas geográficas. Cuando las llevamos a los mapas sale Tassili. Y en Tassili es donde yo me encuentro este mismo lenguaje, en las rocas, grabado, junto a las pinturas de los astronautas. Vamos saltando de serie en serie. De ahí te vas a Estados Unidos. Haces un capítulo que lo titulas Mirlo Rojo y va dedicado a la NASA, a las mentiras de la NASA, especialmente a una. Sí,
Probablemente es un capítulo que a mí me ha costado caro. ¿Que te ha costado o que te costará? Que me ha costado caro. Bueno, nunca se sabe, me puede seguir costando más caro todavía, pero bueno. Pero yo entiendo que hay que ser valiente y que no son tiempos para andar con rodeos. Yo lo que hago es exponer en ese documental de 50 minutos lo que a mí me cuenta otra persona y lo que yo investigo hasta cierto punto, pero básicamente la información de Mirlo Rojo es lo que a mí me cuenta un militar norteamericano. Este hombre durante una serie de años me explica que lo que ocurrió en el proyecto Apolo, en la conquista de la Luna, no es lo que nos han contado. Y no es lo que están diciendo ahora los medios de comunicación, hoy o ayer o antes de ayer. Parece como una campaña orquestada, ¿eh? Sí, yo no tengo nada que ver con NASA, te lo puedo asegurar. No tienes nómina con ellos, ¿no? No tengo nómina, al contrario, creo que no soy muy bien recibido, pero bueno. Lo que me cuenta a mí este señor, y que ahora repito, NASA está diciendo que es que quiere demostrar que se llegó a la Luna, y se van a gastar no sé cuántos miles de dólares en demostrar que es verdad que se llegó a la Luna. Y yo, en Mirlo Rojo, lo que digo es que sí se llegó a la Luna, pero pasaron cosas que no nos han contado. Hay una especial sorpresa en ese documental. Hay una especial sorpresa que espero que la gente le deje un poco pensativa. Juanjo, tenemos que irnos a publicidad. De ahí saltaríamos ya a México, a Costa Rica, a ver y filmar y fotografiar esferas, unas esferas de piedra. Sí, las esferas de nadie. Las esferas de nadie son unas gigantescas esferas de piedra, algunas de hasta 5 metros de diámetro, que hay en la sierra de Ameca, al este de México, y luego en las selvas de Costa Rica. Que por cierto ahí casi te cuesta la mano, ¿no? Me costó prácticamente la mano derecha, casi, bueno, afortunadamente la muevo. Tuve un simple accidente en la selva, alguien me dio con un machete enorme y perdí el tendón extensor, pero me operaron allí mismo en San José y parece ser que afortunadamente pues he recuperado la movilidad, pero fue también un susto importante. Después la isla del fin del mundo, Pascua. La isla de Pascua. Sí, en Pascua hay más de 2000 libros escritos sobre Pascua. Cierto. Hay cientos de documentales. Entonces yo me pregunté, ¿por qué tengo que rodar en la isla de Pascua? Y había algo, el instinto otra vez, que me dijo, tienes que ir, no solamente por la belleza de la isla y de lo que contiene. Entonces me puse a darle vueltas, a pensar, a estudiar, y me di cuenta de que la historia como tal del principio de la primera migración humana a la isla no se había contado, creo yo, en imágenes lo suficientemente bien, o por lo menos no se había contado incluso. A niveles de textos y de científicos hay mucho escrito, pero a nivel popular, de divulgación, de televisión, estaba medianamente, creo yo, contado. Pero en síntesis, Juanjo, de Pascua saltábamos a el Perú. En Perú haces unas cosas muy bonitas, hay unas extracciones de piedras en un lugar. Bueno, cuéntalo si quieres. Sí, nos llevamos una gran sorpresa. En el Perú yo quise rendir un pequeño homenaje al doctor Javier Cabrera de Arquea, que es un señor que estuvo investigando y luchando prácticamente en solitario por unas famosas piedras grabadas de Ica, toda una biblioteca en piedra. Muy complicada y yo quise rendir un pequeño homenaje a su memoria. Él había muerto pocos días antes de llegar nosotros al Perú y conseguí que los indios de la zona de Ica, de Cucaje, ante mi sorpresa me llevaran al desierto donde supuestamente estaban siendo extraídas esas piedras grabadas. Jamás había estado un periodista, ni había filmado nunca, ni fotografiado la extracción de... Que yo sepa, puede que haya habido algo. Yo ahora no me atrevo a decirte que soy el primero, pero desde luego muy pocos han podido hacer lo que hicimos nosotros, que fue estar con los indios extrayendo en uno de los cerros y salieron a razón de una cada 10 minutos, piedras grabadas. Entonces yo me llevé una gran sorpresa. Hombre, siempre cabe la posibilidad de que los indios las pudieran ocultar, que las grabaran ellos y que luego las ocultaran. Bueno, pero ahí estamos, ese es el enigma y el misterio. De ahí saltamos a Francia, Italia, un obligado reportaje a la Sábana Santa de Turín, con especiales sorpresas también. Sí, yo quise también que no estuviera
el tema de la Sábana Santa que no estuviera fuera, porque creo que se ha hecho un mal servicio, especialmente en algunos medios de comunicación, a raíz sobre todo del carbono 14, que decía que era un lienzo del siglo XIII, siglo XIV. Y yo intento que la gente vea por sí misma que esto no es cierto, que el lienzo, que la Sábana Santa es auténtica, que es del siglo I. Y de ahí ya a la gran sorpresa de todas, y aquí tenemos que resumirlo en titulares. El reportaje se llama Los Señores del Agua, en Mali, en el país Dogon. Los antropólogos franceses, Dieudonné y Griol, se quedaron cortos también. Sí. La historia no es tan bonita. La historia que nos cuentan estos antropólogos franceses, prácticamente en 1931 a 1946, en los viajes que ellos hacen a lo que se llamaban entonces los antiguos países del Sudán, es que hay una tribu, que es la tribu Dogon, o el país Dogon, al este de Mali, que son gente analfabeta, sin ninguna cultura, prácticamente viven casi, no digo en la edad de piedra, pero casi, muy aislados. Y estos señores le cuentan a estos antropólogos franceses, especialmente a Marcel Griol, que bueno, hace mucho tiempo, más o menos yo he podido calcular que unos 1000 años, hace 1000 años, bajan unos seres, establecen contacto con ellos, les enseñan una serie de cosas, dicen que vienen de la estrella Sirio, son gente, repito, analfabeta, que no tienen ninguna posibilidad de tener cultura, por lo menos la cultura de Occidente, no tienen sistemas ópticos, ni telescopios, ni nada parecido, y sin embargo conocían la existencia de Sirio B, por supuesto de Sirio B y de Sirio C, con sus órbitas, su densidad, bueno, una serie de datos. Sirio C descubierta hace 6-7 años. 1995. Bueno, yo profundizo, hablo con ellos, me voy a las aldeas, hablo con los Dogon, y Marcel Griol me doy cuenta de que no contó toda la verdad. Hay una serie de cosas terroríficas de ese encuentro con los hombres peces. Parece ser, según los describen los Dogon, eran mitad hombres y de la cintura para abajo tenían una gran cola de pescado. Esto te lo contaban los sabios en la Toguna, en la Casa de la Palabra. Sí, yo estuve recorriendo las aldeas, estuve 2 veces en Mali y en todos prácticamente coincidían. La Casa de la Palabra, que es una especie de santuario que ellos construyen siguiendo las indicaciones también de los hombres peces, con 8 columnas, a 1 metro, 1,10 m de altura está el techo, precisamente para que todas las discusiones, puesto que están sentados, transcurran en paz. Si te fijas, la gente se pelea de pie, nunca sentados. Entonces, hay una serie de información que les van proporcionando, que son muy interesantes, muy curiosas, pero hay una de las cosas más dramáticas, que repito, no lo contó Marcel Griol, y es que estos seres del espacio, supuestamente de Sirio, terminan matando a cientos de Dogon. O sea que entre col y col, cientos de asesinatos. Cientos de asesinatos, además les extraen la sangre. ¿Cómo lo hacen? Ellos me contaban que les introducían algo por la nariz, no sabemos si dedos, si algún aparato o si algún tipo de lengua bífida, y los mataban. ¿Hay un cierto paralelismo con el mal llamado chupacabras? Sí, las descripciones que ellos me hacían de estos seres es que tenían también los ojos rojos, que proyectaban una luz. Un haz de luz, ¿no? Un haz de luz, exactamente igual que las descripciones del siglo XX y XXI, con la capacidad de transformarse, de inmovilizar a las personas y sobre todo de la extracción de la sangre, claro. Yo, si quieres, Juanjo, te propongo para un próximo programa hablar exclusivamente del fenómeno OVNI, si quieres, y sobre este asunto, el de Mali, porque ahí hay mucho que hablar. Y terminamos con un obligado reportaje a tu socio, a Jesús de Nazaret. Pues me parece muy bien. Hiciste un reportaje, ¿no? Sí, quizás también uno de los más duros, de los más comprometidos. No sé por qué, el instinto me decía que también era interesante rodar en Israel, rodar en Jordania y mostrarle a la gente pues algunos de los pasajes que desde mi punto de vista están manipulados, tergiversados, censurados y silenciados en los evangelios sobre todo. Desde el momento del nacimiento, que yo creo que no es correcto, no nació en Navidad,
no nació en el año cero no existe. ¿Nació en el mes de agosto? Probablemente nació el 21 de agosto, que es un aniversario que tú sabes muy bien que yo celebro, que debo ser de los pocos que celebra 2 veces la Navidad. Y nació en el año -7 seguramente. El año 0 es un invento, es un error, mejor dicho, de la Iglesia Católica, involuntario en este caso. Y luego pues he continuado con la estrella de Belén, con el niño perdido y hallado en el templo, que jamás estuvo perdido, con su vida pública, con los viajes que probablemente hizo. Una cueva en Jordania. Una cueva en Jordania, digamos que es uno de los de mis grandes satisfacciones, porque ha sido probablemente, en fin, no sirve para mucho, pero es uno de mis grandes descubrimientos, ¿no? En el norte de Jordania, a 4 o 5 kilómetros del río Jordán, hay una cueva donde parece ser que Jesús se retiró después del bautismo. Jesús se bautiza en el Jordán y se aleja al desierto. ¿40 días y 40 noches? 40 días y 40 noches, pero no en el desierto, sino en unas colinas llenas de olivos, donde había una cueva, donde hay una cueva, donde él vivió, sencillamente. Muy cerca había una aldea que le suministraban el alimento. Como puedes imaginar, 40 días sin comer no lo resiste prácticamente nadie. Entonces, lo del ayuno es un cuento chino. Jesús no ayunó para nada, se alimentó exactamente igual que los demás y se dedicó a cosas más importantes, como era la capacidad de decidir o de planificar o de planear su inminente vida pública. Antes de dar paso a las llamadas y las posibles consultas del público, ¿cuándo abres nuevamente la cuadra? Pues estaba previsto para este año que viene, en fin, pero parece ser que tu jefe tiene otros planes. Entonces yo espero poder terminar lo más pronto posible. Lo más pronto posible significa el año que viene, pues ojalá. ¿Quieres contarme algo sobre Caballo de Troya que no hayas dicho nunca? Hay cosas que no he dicho nunca, pero que tampoco te las puedo contar a ti, a pesar de que eres un buen amigo. ¿Para cuándo entonces la 7ª parte de Caballo de Troya? Pues ya es que no sé, porque yo pensaba, repito, haberlo sacado en el 2003, pero no sé si lo voy a tener para el 2003. Es que no me atrevo ya a hacer pronósticos. Pero espero que pronto, entre otras razones porque no quiero dejar pasar tantos años. No fundó ninguna iglesia, ¿verdad? Yo lo que me gustaría, Luis, es que la gente pensara que estoy dando una opinión personal. Yo no me canso de repetirlo, porque puedo estar equivocado. Personalmente, íntimamente, después de haber estudiado a fondo la vida de Jesús de Nazaret, como probablemente lo han hecho muy pocas personas, estoy convencido y seguro, a nivel personal, de que Jesús de Nazaret no pudo fundar ninguna iglesia ni ninguna institución, porque no era su estilo, porque automáticamente hubiera dejado fuera a miles o millones de personas que no comparten esa institución o viven en otro sitio donde jamás la van a compartir. Entonces, es no saber o no entender cómo era ese gran hombre y ese gran Dios. Era un ser con un enorme respeto por la libertad de los demás, por la libertad de ideas, de pensamiento y por la tolerancia. Nunca podría haber instituido una historia, una institución que margina. Nunca podría haber fundado una institución que prohíbe. Jesús nunca prohibió nada. Jamás prohibía Yahvé. Él no. Al contrario. Y si te fijas, las instituciones, sea la Iglesia Católica, las cristianas, cualquiera, me da lo mismo, son exactamente iguales todas. No se corresponden con el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús está enterrado. ¿Te emociona hablar de él? Me emociona todavía porque yo he llegado a tener un especial cariño por él, quizás a base de estudiarlo, de perseguirlo, de investigarlo y de otras cosas. Entonces hay una especie de compenetración profunda con él. Y fíjate qué curioso que yo a veces
me da pena porque me olvido de él en beneficio del número uno, que entiendo que es el gran olvidado. Hoy ninguna iglesia habla del número uno, hablan de Jesús, que me parece muy bien, pero Jesús es una vía, él lo dijo, yo soy el camino. ¿Cuál es tu secreto? ¿Le pides cosas? No, yo hace mucho tiempo que no pido. El secreto entonces es no pedir. El secreto es no pedir cosas materiales, es una pérdida de tiempo. Y además te lo digo por experiencia, lo que hay que pedir es información. Cuando uno no sabe una cosa hay que intentar que le respondan. Información, respuestas, información. ¿Señales? Señales. Esas para mí son importantísimas. Que por cierto, ¿has visto la película? Sí, la he visto. ¿Y qué te ha parecido? Lamentable. Cabreado. Me enfadé mucho. Mi hijo Iván me lo advirtió. Me dijo, no vayas a verla que te vas a enfadar. Y creo que tú también me lo comentaste. Sí, te lo dije. Técnicamente yo no tengo ninguna, vamos, desde el punto de vista cinematográfico yo creo que está bien, es muy digna, pero desde el punto de vista del mensaje interno, los seres no humanos, los extraterrestres no son así, ni tienen nada que ver con eso. Es decir, a mí me da la sensación de que hay como una orquestación a nivel de grandes potencias, no lo sé, para ir concienciando a la humanidad de que esos seres existen, pero además son un peligro. Y eso es falso. No son un peligro, porque si lo fueran, estaríamos vendidos ya. Claro. Los ovnis vuelven a la palestra informativa. En esta última semana... Yo creo que nunca se han ido, ¿eh? Lo que ocurre es que los medios de comunicación están en otra historia, no se hacen eco de las noticias que hay a diario, y tú lo sabes muy bien. Pero bueno, de vez en cuando no hay más remedio, porque ya son películas tan aparatosas y noticias tan escandalosas que no se pueden ocultar. ¿Tú crees que sigues creyendo que lo tuyo sigue siendo pintar? Sí. Es más, a raíz de este amargo trance, yo me he replanteado el retirarme y pintar. Pero claro, yo tampoco puedo olvidar que a la puerta del quirófano yo hablé con tu jefe y le dije, ¿te parece bien un plazo para acabar lo que está sin terminar? Y yo entendí que dijo que sí. Por tanto, tengo que cumplir. ¿Cómo va el Club de la Mágica Fe? Pues supongo que bien. Hay mucha gente que despierta, que se va dando cuenta de que la vida no es lo que nos han contado, que es algo mucho mejor. Y siguen escribiendo mucha gente que incluso me preguntan ingenuamente que dónde sacan el carné, ¿no?, para el club. Y bueno, pues les tengo que explicar que no, que es el carné ya lo llevan dentro, ¿no? ¿Cuál será el próximo destino de Juan José Benítez? Pues de momento recuperar las fuerzas, ¿eh? Tengo muchas investigaciones pendientes, espero continuar, pero vamos a tomárnoslo con calma. ¿Va un próximo programa sobre el tema OVNI? Bueno, si tu jefe quiere, sí. Muchísimas gracias por este hermoso encuentro. Gracias a ti, muy amable. Muchas gracias, Juanjo.